Qué lindo es verlo a todos de un color rosadito, coloradito. Es bonito, es bonito. Acá se ven todos muy bonitos. Pero gracias a Dios que a pesar de, tenemos la promesa de que el Señor está con nosotros en estos momentos aquí. Y es esa mi oración, que el Señor esté tocando corazones a través de su palabra hoy en esta mañana. En este tiempo de pandemia que aún vive el mundo, ya que todavía no hemos vuelto a un 100% de la normalidad. Incluso hay países que aún la están pasando muy mal, sobre todo los países de Sudamérica, y la están pasando mal. Una de las cosas que ha producido, una de las cosas en que ha afectado esta pandemia es en el porcentaje de gente sufriendo de desánimo por el confinamiento, ¿no es cierto?, en tiempo de pandemia. Y este porcentaje ha subido mucho, el desánimo. Y mientras preparaba este sermón, leía muchos comentarios bíblicos que hablaban cuál era la herramienta perfecta de Satanás. Y la herramienta perfecta de Satanás es el desánimo. ¿Por qué? Porque el propósito del enemigo es desalentarnos, hacer que pensemos mal de nosotros mismos y que no nos concentremos, y más bien nos concentremos en lo negativo y de esa manera tenernos dominados. Cierto día quiero contar una historia, una fábula, pero con un personaje verídico que existe. Cierto día Satanás decidió retirarse de los negocios y vender todas sus herramientas al mejor postor. El aspecto de la subasta era imponente. Todas sus armas estaban sobre una mesa, dispuestas de tal forma que no podían dejar de llamar la atención a todos. Y allí se encontraban, por ejemplo, el odio, la malicia, la envidia, los celos, el engaño, la mentira, la sensualidad desmedida y la inmoralidad. Pero separado de este lote principal, en otro lugar, había un objeto aparentemente inofensivo, con un aspecto de haber sido muy usado y cuyo precio era superior a todos los otros objetos que estaban al otro lado. Y alguien le preguntó a Satanás, ¿cómo se llama ese instrumento? Y este contestó, desaliento. Y le volvieron a preguntar, ¿por qué su precio es tan alto? La respuesta no se hizo esperar, porque este instrumento es más útil que cualquier otro de los que está allá. Y explicó, con el desaliento puedo entrar en la conciencia del ser humano cuando todas las demás herramientas han fallado. Una vez adentro, con esta sola arma, puedo llegar a hacer lo que desee con esa persona. Y si usted lo ve muy gastado, dice, es porque lo utilizo mucho en todo el mundo.
Además, como la gente no sabe que me pertenece, puedo usarla continuamente para lograr mis propósitos. Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez desanimado. Yo sí. Yo sí me he sentido muchas veces desanimado. Y he caído bastante bajo e incluso entrando hasta la depresión. El desánimo ha sido parte de la vida de muchos hombres y hombres de Dios. Moisés se desanimó y hasta le dijo a Dios que se encargara de su pueblo que había sacado de Egipto. Elías se desanimó hasta el punto de querer morirse. Jonás se desanimó y le pidió a Dios que lo matara. David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, llegó a preguntarse: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? La presente pandemia, por distintas causas, ha estado generando también que este virus llamado desánimo se empiece a propagar y el porcentaje de personas con desánimo haya subido tanto. Pero si bien es cierto que para el virus que conocemos como el COVID-19 ya se han creado varias vacunas, para el virus del desánimo siempre ha existido una vacuna. Y esa vacuna se llama Jesús. Ahora sí, les voy a pedir que abran Hechos 23 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Hechos 23, del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza, es decir, a la cárcel. A la noche siguiente se le presentó el Señor
y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué cosas producen el desánimo? Yo voy a nombrar solamente 4. Yo creo que hay muchas cosas que producen el desánimo. Pero una de ellas es cuando no vemos cambios en los problemas que enfrentamos. No cambian las circunstancias que estamos viviendo. Estamos acostumbrados a recibir todo así, rápido. Apretar un botón y aparecer una imagen. Apretar otro botón y tener información de algo que buscamos. Echar una moneda y que aparezca un café. Y entonces muchas veces pensamos que así funciona también el Señor. Estamos viviendo problemas y oramos: Señor, te ruego, te pido, y pensamos que ya, con eso ya, la respuesta viene. Cuando no vemos cambios en los problemas que enfrentamos, entonces viene desaliento. Cuando hay frustración, sentimientos de tristeza, decepción, desilusión por algo. Cuando hay fracaso. Y por último, por el mal testimonio de otras personas. Nosotros como cristianos debemos de cuidarnos mucho. Debemos de preocuparnos de cómo está afectando mi testimonio a las personas que viven alrededor mío, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a la iglesia. Preocuparnos mucho de cuál es el testimonio que estamos dando a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuál es el efecto que produce el desánimo en una persona? Yo creo que son muchos, pero lamentablemente no tengo el tiempo para ir enumerándolos todos. Y voy a hablar solamente de uno. El desánimo te hace ineficaz. Dios no puede usar personas desanimadas. ¿Y saben por qué no lo puede hacer? Porque las personas que están desalentadas son lo opuesto a las personas de fe. Y Dios usa personas que tienen fe para poder cumplir su plan, su obra. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Y cuando estoy desanimado, soy una persona que a todo le digo no se puede. Porque Satanás ha puesto ese sentimiento en mi vida y me tiene dominado. Y quiere que a todas las cosas que me están pasando y que a toda la palabra del Señor yo diga no, no se puede. Dios necesita personas de fe. Entonces, si el Señor necesita personas de fe, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos a Jesús para vencer el desánimo. Y esta mañana el Señor te dice: ten ánimo. Yo no sé cómo ustedes llegaron esta mañana.
Yo sé cómo llegué yo esta mañana. Pero el Señor sí sabe cómo cada uno de ustedes llegó esta mañana. ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las circunstancias que ustedes están viviendo en estos momentos? Y cuando el Señor te dice, ten ánimo, no está tratando de promover en ti pensamientos de logros aspiracionales o motivacionales. Lo que realmente te está diciendo en su palabra es, tranquilo, tranquilo, yo tengo el control de todo, yo tengo el control de tu vida, yo hice un plan para tu vida, yo conozco todas tus debilidades y todo aquello que necesitas. No temas, sino por el contrario, ten ánimo. ¿No es increíble esto? ¿Qué está viviendo usted? El Señor le está diciendo hoy día, ten ánimo. Salmo 31, 24 dice, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Podemos animarnos hoy porque Dios nos protegerá de todo. En el mismo Salmo 31, pero los versículos 14 y 15, David escribe, en tu mano están mis tiempos. David estaba expresando simplemente la creencia de que todas las circunstancias de su vida estaban en las manos del Señor. Saber que el Señor nos ama y tiene cuidado de nosotros nos permite mantenernos firmes en la fe, a pesar de todo lo que estemos viviendo hoy, a pesar de todas las circunstancias que hoy estemos enfrentando. Y esto no quiere decir que no tendrás momentos sumamente difíciles y de incertidumbre. No. De hecho, en la escena que se desarrolla en este versículo 11 del capítulo 23, vemos que Pablo venía de haber predicado a Cristo Jesús en el concilio. Y la Biblia nos dice que el tribuno, el comandante romano, tuvo que ordenar que bajaran soldados para tomar a Pablo, porque la gente lo quería destrozar, despedazarlo. Lo querían matar. Imagínense un poquitito, un instante. Usted está predicando al Señor y la gente se levanta porque está en desacuerdo con usted y lo quieren matar. Yo no sé cuán lejos estamos de que esto empiece a suceder aquí en este país, porque yo sé que en otras partes del mundo ya está ocurriendo. Predicar la palabra del Señor es peligroso. Y eso es lo que le pasó a Pablo. ¿Puede imaginarse usted eso? Compartir de esto, de la palabra del Señor en el concilio, y de premio se abalanza toda la gente contra Pablo. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para Pablo y que tenía que llevarse a cabo. Y esto involucraba que Pablo tenía que llegar hasta Roma a predicar la palabra del Señor, a testificar de Cristo, diciendo que Cristo era el Mesías, que el Señor Jesús era ese Mesías. Hoy Dios me dice a mí y te dice a ti, a cada uno de ustedes,
ten ánimo. Tal vez vienes de estar sumamente golpeado por algo que estás viviendo. Tal vez estás cansado, desgastado, no sientes que tengas fuerza, que ya se te están acabando. ¿Para qué seguir adelante? Puede ser que la incertidumbre te esté quitando la paz y la sensibilidad para poder ver todas las bendiciones que el Señor nos da. Puede ser que a lo mejor estés pasando un problema de salud o algún familiar esté pasando por un problema de salud y te esté afectando en tu billetera, en tu cartera, en tu economía. Y eso también te causa desánimo, porque no ves una salida a esto. No importa cuál sea la situación en la que te encuentres hoy, el Señor te dice, ten ánimo. Yo tengo el control. Deuteronomios 31:8 dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. ¿No nos anima esta palabra del Señor, esta promesa del Señor? Debemos de tener la certeza que cuando estemos pasando por estas luchas, el Señor va a estar al lado tuyo, contigo, luchando. No se va a esconder, va a estar a tu lado, contigo, junto a ti, dando la lucha por ti. Esa es la promesa. ¿No debemos de sentir gozo por esto? Y no se trata de ser optimista solamente porque sí. No. Se trata de entender que estamos descansando y confiados en el Creador de todas las cosas, en el Dios Todopoderoso, en el gran Yo Soy. Ahí es donde yo tengo mi descanso. Salmo 62:1 dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Estamos en paz porque el Señor tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y sabemos que lo mejor para nosotros es lo que el Señor ya tiene para cada uno de ustedes, para mí. Estamos con gozo porque a pesar de las circunstancias y la incertidumbre y lo difícil que puede ser seguir adelante, descansamos en el Señor. Recuerden que las pruebas son un aprendizaje para nosotros. Entonces, ¿entiende usted por qué debemos de tener una sonrisa en el día de hoy? Porque a pesar de las circunstancias que pueden ser muy adversas, el Señor te está diciendo, ten ánimo, yo tengo el control, yo todavía tengo planes para tu vida y es necesario que las hagas. Ten ánimo. El imperativo para esto es esfuérzate. Josué se le dijo muchas veces, esfuérzate. En Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente. Pero no solo que se esfuerce, sino que sea muy valiente en el versículo 7. Y en el versículo 9 le vuelve a decir, no solo que se esforzara, sino que le dio la orden. Mira que te mando. A Pablo el Señor le dice, ten ánimo. Ten ánimo. Como has testificado en Jerusalén, es necesario que también
testifiques en Roma. Es como que el Señor le hubiera dicho: Pablo, anímate, esfuérzate. Es necesario que vayas a Roma y que prediques la palabra. Así que esfuérzate un poco más, ten ánimo. Esfuérzate es el imperativo que más se demanda a un discípulo del Señor, a un cristiano. Vea la forma tan personal que usa Pablo cuando se dirige a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1 y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Y luego agrega: en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puede uno esforzarse en la gracia? Gracia significa favor, un favor inmerecido. Así somos salvos por gracia, dice Efesios 2, 8 al 9. Tenemos que también vivir por gracia. ¿Qué es lo que es esto? Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en él. Esto significa confiar por completo en Cristo Jesús y su poder. No tratar de vivir en Cristo con mis fuerzas, porque no voy a llegar a ningún lado, sino que descansar en su gracia, en su poder, para que todo esto actúe en nosotros. Así Él nos va a dar ánimo, así Él nos va a dar fortaleza para enfrentar cualquier cosa que usted esté viviendo. Dios conoce cada detalle de nuestras vidas. El Salmo 139 del 1 al 5 dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. El Señor sabe exactamente lo que estamos sintiendo. El Señor sabe qué es lo que yo estoy pensando. El Señor sabe todo respecto a mi vida. El Señor sabe todo lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando en estos momentos. Y cuando dice, ten ánimo, es porque se está preocupando. A Pablo le dice, ten ánimo. Lo vio decaído. Estaba en la cárcel. Llevaba el mensaje del Señor. Y lo querían golpear. Lo querían hasta matar. Y el Señor dice, ten ánimo. Dios nos conoce a cada uno de sus hijos por su nombre y nos trata en forma personal y también individual. Cuando le dice a Pablo, ten ánimo, la palabra siguiente es, ten ánimo, Pablo. De manera que hoy el Señor está diciendo, ten ánimo, y ahí ponga el nombre de usted. Porque el Señor le conoce. Porque el Señor sabe lo que estamos viviendo. El Señor sabe lo que estás pasando, lo que has pasado. Ten ánimo, David. Ten ánimo, ponga su nombre. Después de esto, el Señor amplía el panorama a Pablo y le indica no solo que él estaba en pleno control de todo lo que estaba pasando Pablo, sino que iba a tener que dar testimonio en la capital del Imperio Romano. Acababa de dar testimonio en Jerusalén, ahora el Señor quería que fuera la capital de Roma a dar testimonio del Señor. Nótese la frase, es necesario
que testifiques también en Roma. Era necesario porque Dios tenía un plan para Pablo. Porque Dios había dispuesto dentro de su voluntad que Pablo fuera y predicara el Evangelio de Jesucristo en Roma. Una vez más, el Señor te dice, ten ánimo, yo tengo un plan para ti, yo tengo un plan para tu vida. Anímate, porque te necesito, porque quiero que la cumplas. ¿Cuál es ese plan? Yo no sé. Somos nosotros los que tenemos que buscar cuál es el plan que Dios nos ha dado. Tal vez en mi relación con mi esposa, que es la que tengo que cambiar, con mis hijos, con mis hermanos de la iglesia. Tal vez tengo que predicarle a alguien en particular y que no lo estoy haciendo. Ten ánimo, porque yo tengo un plan para ti y te necesito. La clave para vencer el desánimo se llama Jesús. Lo dijimos al principio. La vacuna para el desánimo siempre ha existido y se llama Jesús. Recordar las promesas de Dios, aplicarlas, recordar la palabra del Señor y aplicarla a nuestras vidas. Cuando conocemos al Señor podemos pararnos en su palabra, descansar en ella, descansar en sus promesas que Él ha dado a su pueblo a través de su palabra. Si podemos o no ver el cumplimiento de esas promesas en esta vida, no se preocupe, porque las promesas siguen vigentes para mis nietos y tal vez para los bisnietos. Hebreos 11:13 dice, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios le había prometido, pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso, como los extranjeros. Este conocimiento, esta verdad del Señor hizo que el apóstol Pablo prosiguiera con su carrera, como él decía, hasta llegar a la meta, porque él tenía un enfoque en el premio, en la corona que el Señor le iba a entregar. Anímate, ten ánimo, sigue corriendo la carrera. Allá, en la meta final, te está esperando Cristo Jesús, porque te quiere coronar. El problema es que muchas veces vivimos como que no tuviéramos a Jesús en nuestras vidas. Como que la palabra del Señor no existiera. Como que las promesas del Señor no son verdad. Se cuenta que una vez Martín Lutero estaba en una situación bastante delicada. Estaba intranquilo por sus propios pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaban a la iglesia. En ese momento entró su señora, vestida de un negro absoluto, completo. Se acercó a su esposo y cuando Lutero la vio, se sorprendió y le preguntó, ¿quién ha muerto? Entonces la mujer le contestó y comenzó este diálogo. ¿No sabes?, le dijo. Dios en el cielo ha muerto. Pero Lutero le dijo, ¿pero cómo puede
Dios morir. Él es inmortal. Eso no puede suceder. ¿De verdad es inmortal?, le dijo. Por supuesto. ¿Cómo lo puedes dudar? Él está en el cielo y nunca va a morir, porque Él es eterno. Entonces la mujer de Martín Lutero le contestó: entonces, ¿por qué estás tan desalentado? Ahí fue cuando Martín Lutero comprendió cuán sabia era su esposa y al final pudo dominar el desánimo y seguir adelante con el plan que el Señor había puesto en su vida. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo la palabra del Señor, reconociéndole que Él es nuestro Señor? Que las promesas del Señor son verdad y que se cumplen. Y que el Señor me está diciendo: ten ánimo, porque yo tengo un plan para ti. ¿Estamos viviendo de esa manera? ¿O estamos dejando que el desánimo de Satanás domine nuestras vidas? Para terminar, una persona desanimada es como la ilustración del hombre que cayó en un pozo del que no podía salir, y pasaron varios tratando de ayudarlo. Y pasó una persona autocompasiva y le dijo: usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un legalista y le dijo: probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un psiquiatra y le dijo: vamos a platicar acerca de tu pozo. Pasó un psicólogo y le dijo: a lo mejor la culpa es de tus padres, por eso estás en ese pozo. Y pasó un moralista y dijo: ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer? Hasta que pasó el Señor por ahí. Y David escribe, Salmo 42: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ten ánimo. Ten ánimo. El Señor tiene un plan para ti y te necesita. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta hora y alabo tu nombre, Padre querido. Recibe todo el honor. Te pido, Señor, de corazón, que renueves mis fuerzas para así yo poder tener ánimo y hacer frente a lo que estoy viviendo hoy, sabiendo y confiando que tú tienes el control de todo. Señor, auméntame la fe para que siga adelante y pueda hacer tu voluntad y vencer cualquier obstáculo. Siga orando y pidiéndole al Señor. Si usted en estos momentos le está diciendo estas palabras, le está diciendo que le dé ánimo, que dé la fuerza para poder enfrentar todo lo que usted está viviendo, reconociendo que el Señor tiene un plan para usted y lo necesita, yo voy a pedir que levante su mano porque quiero orar por usted. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Si aún usted todavía no ha recibido a Cristo Jesús
y está viviendo fuera de los planes de Él. Y quiere vivir dentro de los planes del Señor, dentro de su palabra y de sus promesas. Levante su mano, porque también quiero orar por usted. Padre querido, te doy las gracias, Señor, por todas las personas que han levantado su mano. Tú los conoces, Señor, y las conoces por su nombre. Tú sabes, Padre amado, qué es lo que están viviendo hoy en estos momentos. Tú sabes, Señor, cuál es el plan que tienes para cada una de ellas y ellos. Te ruego, Señor, que ellos se acerquen más a ti, que se te tomen de la mano de ti y que no se suelten, Señor, para que te puedan escuchar, para que puedan ser guiados por el Espíritu Santo, para poder hacer tu voluntad en sus vidas y saber cuál es el plan que tú tienes para cada uno de ellos. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de nuestro único y santo Salvador, el Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para poder despedir esta reunión de hoy día y vamos a orar. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.